Bienvenidos a este día, bienvenidos a un momento más, un día más, en el cual estamos juntos en la presencia de Dios, estamos juntos conociendo de Dios, creciendo en Él. Este es el centro. Bienvenidos a nuestra iglesia. Si es la primera vez que está con nosotros, por favor cuéntenoslo, háganoslo saber ahí en los comentarios, porque quisiéramos escuchar de cada uno de ustedes. Igual, si hay alguna petición o algún área en la que le podamos ayudar en este momento, con muchísimo gusto estamos para servirles. Nada más háganoslo saber. Estamos todo el equipo pastoral siempre conectados en cada uno de los chats y cada una de las diferentes plataformas que tenemos. Y en este tiempo hemos estado hablando acerca de la importancia de cómo podemos encontrar sabiduría en el caos. Aún en momentos difíciles, aún en momentos raros, podemos encontrar la sabiduría de lo que Dios quiere ayudarnos, lo que Dios quiere darnos para poder navegar en estos momentos tormentosos que tal vez estamos pasando todos juntos. Hace unos años andaba enseñando en un campamento de jóvenes con algunos discípulos que me acompañaban en Pérez Celedón, y había un río súper rico al final del campamento. Así que en un momento que tuvimos libre nos dijimos vámonos al río para verlo, para conocerlo. Así que bajamos hacia el río, y mientras íbamos llegando estábamos en las piedras, en un río muy grande. Estábamos caminando en las piedras y pasó algo súper extraño, porque yo iba caminando y en eso uno de ellos que iba conmigo me dijo: uy, vea lo que está allá. Entonces yo iba caminando hacia el frente, pero simplemente dejé la pierna en el aire. Dejé la pierna con la que iba a dar el próximo paso en el aire. Fue súper raro, porque me dijeron: hey, vea para allá. Entonces yo nada más me quedé así en el aire y volví a ver a lo que me estaban diciendo. Y en eso escuché a uno de ellos que dijo: uy, uy, uy. Así que volví a ver al frente, y cuando volví a ver al frente, debajo casi de mi zapato había una serpiente parada, lista para morderme. Yo por dicha no puse el siguiente paso, porque si hubiera puesto el siguiente paso, la serpiente me hubiera mordido. Pero en ese momento, en esa fracción de segundos en la que todo esto pasó, que yo me quedé así con el pie en el aire, esa serpiente me volvió a ver, vio que yo no estaba bajando el pie, así que se dio media vuelta y se tiró al río y nadó de un lado para otro. Pero de no haber sido por una interrupción en el momento justo, me hubiera mordido ese animal. Si no hubiera sido porque alguien me interrumpe en el momento exacto, me hubieran mordido. Las interrupciones son una de las cosas que más nos estorba, porque no nos gusta cuando alguien nos interrumpe cuando estamos haciendo algo. Estamos concentrados, estamos pensando en la dirección en la que vamos, y tal vez estamos trabajando y poniéndole ímpetu y ganas, y de repente alguien nos interrumpe y eso nos estorba, eso no nos gusta. Pero hay momentos en los que una interrupción nos puede salvar la vida. Durante estos días, pensando en este tema, estuve estudiando un libro a un experto que se encarga de estudiar accidentes aéreos. Y él revisa las cajas negras de los aviones para ver qué causó esos accidentes. Y él llegó a varias conclusiones muy interesantes, súper interesantes. Él se da cuenta que el típico accidente aéreo no es como en las películas, ¿verdad? En las películas es como: oh, explotó el motor, ¿verdad? Y se estrellan, ¿no? Se cayeron las alas solo, ¿verdad? Envenenaron a los pilotos. En las películas todo es así. Pero él dice que en la vida real los accidentes aéreos no se tratan de eso en su gran mayoría, sino que se da por 7 errores consecutivos, usualmente, en promedio. En promedio, el problema no es una gran cosa que salió mal, sino 7 errores diferentes que se acumularon, y casi todos se pudieron haber resuelto con mejor comunicación y con mejor trabajo en equipo. Si tan solo en la cabina de pilotos hubiese habido mejor comunicación y mejor trabajo en equipo, no se acumulan estos 7 errores que por sí mismos no serían fatales, pero al juntarlos termina en un accidente fatal. Cuando el avión se estrella, puede ser que uno participe activamente, como es el piloto, que activamente esté dirigiendo el avión hacia una montaña, tal vez obviamente sin darse cuenta, porque hay poca visibilidad o porque hubo algún otro problema. Pero tal vez él activamente, sin querer hacerlo, está dirigiendo el avión en una dirección que no debería ir. Y hay momentos en los cuales
las condiciones de vuelo son tan difíciles que nosotros queremos asumir todo el control de lo que está pasando y nos volvemos microadministradores. Tenemos que estar pendientes de cada pequeña cosa y cada pequeño detalle, y lo que hacemos es llenarnos de tantas cosas que no podemos prestar atención a todas, a cada una de ellas, y terminamos estrellando el avión. Eso nos pasa en nuestras familias, eso nos pasa en nuestros proyectos, eso nos pasa en muchísimas cosas en la vida, no solamente le pasa a los pilotos. Hay familias que tal vez se han estado dirigiendo hacia una montaña a punto de estrellarse. Hay tal vez personas, negocios, áreas de tu vida en las cuales te estás dirigiendo hacia una montaña y estás a punto de estrellarte y no te has dado cuenta porque estás con tantas cosas. Porque una persona que está cansada, una persona que está agobiada, no puede darse cuenta de todo. Muchas veces omiten cosas importantes. Y ese es el gran problema en estos accidentes aéreos. Hay momentos en los cuales el piloto simplemente está demasiado cansado y no puede procesar todo lo que está pasando. O están pasando tantas cosas en el clima o en el ambiente, en lo que está a su alrededor, que simplemente hay cosas que él se salta, que no puede ver. Y activamente provoca ese accidente. Pero también a veces pues, se puede participar pasivamente. Y una de las cosas que hace este experto en accidentes aéreos es revisar el papel de los copilotos. Y se da cuenta que hay momentos en los cuales el copiloto asume que como es el subordinado, como soy el copiloto, entonces el piloto seguro sabe lo que está haciendo. Yo no soy el piloto, él es el piloto, o ella es la piloto, esa otra persona es la que se da cuenta. Tal vez esa persona es la que sabe qué debería estar pasando, yo no. Y hay momentos en los cuales nosotros asumimos esa actitud pasiva donde decimos, bueno, no me toca a mí. Se supone que esta persona es la encargada. Se supone que esta persona es la que debería sacar la situación adelante. Se supone que esta es la persona que debería tomar la decisión correcta, que conoce más, que sabe manejar mejor las cosas. Se supone que esta es la persona que sabe hacerlo. Y a veces, por nuestra pasividad, participamos en estrellar el avión. Hay familias que están a punto de estrellarse, no solamente por un piloto agobiado, sino por un copiloto que está simplemente desinteresado de lo que está pasando, que está asumiendo la posición de, bueno, no es mi problema, o no es mi rol arreglar esto o abordar esta situación. Tal vez en una empresa o en algún proyecto en el que estás trabajando, tú no eres el que toma la decisión final y estás asumiendo esa posición de, bueno, el piloto debe saber lo que está haciendo. Hubo un accidente en Nueva York y se dieron cuenta de que uno de los problemas que tuvo este avión de Avianca era que el copiloto se sintió intimidado porque los controladores aéreos de este aeropuerto de Nueva York son tan rudos, son tan con tan mal genio, tan agresivos, que él no comunicó correctamente el estado de urgencia en el que estaban. Y al revisar la grabación se dieron cuenta que él no hablaba con urgencia, él simplemente decía, nos estamos quedando sin combustible. Y lo normal es que un avión cuando va a aterrizar se está quedando sin combustible porque ya hizo el viaje que tenía que hacer. Así que eso no es algo que nunca escuchan los controladores como para decirle, claro, aterrice de una vez. Se dieron cuenta que él no hablaba con urgencia porque el copiloto era el que estaba encargado de comunicarse con la torre. Y además se dieron cuenta de que nunca utilizó la palabra emergencia. Él tenía que decir, estamos en una emergencia. Y si hubiera dicho eso, les dicen, aterricen inmediatamente. Pero como ese copiloto se sentía intimidado por la rudeza de estos controladores, él nunca usó la palabra clave emergencia. Hay momentos en los cuales hacemos eso, hay momentos en los cuales usamos este discurso mitigado en el cual no queremos sonar molestos, no queremos sonar quejosos, no queremos sonar como insistentes. Y hacemos esto cuando tratamos de ser amables con alguien, hacemos esto cuando sentimos vergüenza con una persona, o cuando alguien es una autoridad mayor que nosotros, entonces no queremos como hablar muy directamente, así que usamos otras cosas, insinuamos cosas,
decimos sugerencias o yo preferiría, ¿verdad? Hay gente que todo le da vergüenza, entonces es como, ay, disculpe, es que yo preferiría mi plato de comida sin este pelo, si fuera posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les da pena todo, ¿verdad? Igual no es un pelo grande, es pequeñito, como de la nariz, no se preocupe, ¿verdad? Hay personas que todo les da vergüenza, que todo les da pena, y entonces lo que hacen es dar vueltas para no sonar tan directos. Pero si el avión está a punto de estrellarse, es momento de gritar, ¡emergencia! ¡Alguien haga algo! Ese es el problema. Hay momentos donde podemos dar vueltas y ser amables y tratar de no ofender, pero hay momentos en los que tenemos que ser directos, abrir nuestra boca y decir, el avión está a punto de estrellarse. Hablando de sabiduría, uno de los grandes libros de sabiduría en la Biblia, Job, en el capítulo 32, nos encontramos a un personaje que sale de la nada. Y este personaje en Job capítulo 32 se llama Eliú. Y dice, les leo del versículo 2. Pero Eliú, hijo de Baraquel de Buz, de la familia Ram, se enojó mucho con Job, porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. También se enojó con los 3 amigos porque no habían logrado refutar a Job. Sin embargo, lo habían condenado. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job porque ellos eran mayores de edad. Pero al ver que los 3 amigos no tenían ya nada que decir, se encendió su enojo y habló Eliú, hijo de Beraquel de Buz, y dijo, yo soy muy joven y ustedes ancianos. Por eso me sentía muy temeroso de expresarles mi opinión. Dice, me sentía muy temeroso de expresarles mi opinión. ¿Por qué? Porque ustedes son los mayores y yo soy el menor. Cuando aparece este personaje, Eliú, en la Biblia, en el libro de Job, a los teólogos no les hace mucha gracia. A muchos teólogos no les gusta cuando aparece este personaje, porque varios de ellos dicen, aparece para interrumpir el diálogo. Otros dicen, contribuye muy poco. Otros decían, pone a prueba la paciencia de los lectores, ¿verdad? O sea, ese teólogo ya estaba cansado de estarse leyendo Job y todas estas habladas de todo mundo, ¿verdad? Y aparece Eliú y dice, ay, no, otra, ¿verdad? Entonces, al final dice, no, qué pereza. Hay alguien que se aparece e interrumpe y lo interesante es ponernos en lo que está pasando con Job. Están sus amigos debatiendo sobre los grandes misterios del mundo, sobre las grandes cosas que están pasando y viviendo en la vida de Job. Y está él escuchando durante 30 capítulos, ¿verdad? De diálogo. Después de 7 días de silencio. Yo me imagino que se le hizo larguísimo y al final para no llegar a nada. Así que él se levanta enojado. Él dice, vean lo que está pasando, vean la situación que está sucediendo. Y él se enoja por lo que está pasando. Y a pesar de que él no había sido invitado a sentarse en la mesa de los adultos, levanta su voz, interrumpe lo que está pasando. Y es muy interesante porque tal vez la respuesta que él da no es la respuesta más completa, pero sí es una respuesta muy buena. Y cuando nosotros vemos, cuando termina el libro de Job, Dios condena todo lo que dijeron los amigos de Job, pero no dice nada de lo que dijo Eliú. Así que Dios sí dice, esta gente no sabía de lo que está hablando acerca de los 3 amigos, pero deja en suspenso las palabras de este joven Eliú. Y a veces se nos olvida algo. Estos libros de sabiduría fueron escritos didácticamente. Una de las razones por las cuales existían estos libros es porque el pueblo de Israel los usaba para educar a los jóvenes, para enseñarle a las nuevas generaciones qué sucedía. Y me parece muy interesante cómo lo explicaba un teólogo que estaba estudiando, que él decía que nos podemos imaginar los proverbios como las reglas generales de lo que sucede. Entonces, en los proverbios, en el libro de proverbios en general, nos encontramos la idea, no en todo, pero una idea muy fuerte de al justo le va bien, al malo le va mal. Esa es una regla, una observación general de la vida.
Y entonces los amigos de Job estaban basándose en ese tipo de regla general. A los justos les va bien, a los malos les va mal. Así que si a Job le está yendo mal, significa que Job es malo o hizo algo malo. Pero en medio de los libros de sabiduría no existe solo Proverbios, existen Eclesiastés y existe Job y algunos salmos. Entonces, estos otros libros es como decir el nivel avanzado. Cuando no se cumple la regla general. Se supone que la regla general es que a los justos debería irles bien y a los malos debería irles mal. Pero a veces no se cumple esa regla. ¿Y qué hay que hacer en esos momentos? Ahí es donde aparece Eclesiastés, ahí es donde aparece Job. Hay momentos en los cuales estas generalidades no se cumplen, no se dan. ¿Qué hacemos cuando la vida nos presenta esos niveles avanzados de retos? Y Eliú, yo creo que se enojó porque se dio cuenta de algo. A veces los sabios no saben qué hacer. Escuchó a los sabios hablar y hablar y hablar y hablar para no llegar a ningún lado. A veces los sabios no saben qué hacer, no por ser malos sabios, sino por simplemente ser humanos. Hay momentos donde las reglas no se cumplen como nosotros quisiéramos. Se supone que los papás tienen que saber qué hacer. Pero hay momentos donde los papás no sabemos qué hacer. Se supone que los expertos saben qué hacer en esta posición. Pero hay momentos de la vida en las que los expertos no saben qué hacer. Se supone que el piloto tiene que saber cómo volar el avión, pero hay momentos donde el piloto no sabe qué hacer. Hay momentos tan duros de la vida en los cuales las personas que lo están enfrentando porque son los que les tocó sentarse ese día en el sillón del piloto. Pero hay momentos donde no necesariamente saben exactamente qué se debería hacer. Hay momentos donde no tenemos las respuestas que se supone que nosotros deberíamos tener, no porque seamos malos en lo que nos toca hacer, no porque seamos malos papás o no porque seamos malos líderes, porque simplemente somos seres humanos y están pasando tantas cosas que no tenemos la capacidad de verlas todas. Eliú se dio cuenta de esa realidad. A veces los sabios, en un momento de caos, no saben qué hacer. Se quedan sin estrategias. No saben hacia dónde están caminando. No pueden ver más allá. Y en un momento como este, eso claro, por supuesto, nos puede asustar porque estamos confiando mucho en el mito que tiene nuestra cultura del el experto todopoderoso. Si alguien estudió algo, tiene que saber todas las respuestas de eso. Se supone que para eso es que uno lo estudia. Pero hay momentos en los cuales están pasando tantas cosas que el mejor piloto, el más entrenado piloto, tal vez no puede verlo todo. Y ahí es donde las interrupciones son tan necesarias. Hay momentos en los cuales el sabio necesita ser interrumpido. Hay momentos en los cuales el sabio o la persona que está a cargo, hay momentos en los que el piloto necesita ser interrumpido. Hay momentos en los cuales el que está volando el avión necesita que alguien se meta en medio y le diga: estás caminando por un lugar peligroso. Hablar de manera asertiva. ¿Qué significa eso? Hablar claramente y en el momento adecuado. Que hablemos directamente, que hablemos con claridad, que le perdamos el miedo a hablar. Este experto en accidentes aéreos decía algo. Se dio cuenta que había menos posibilidad de un accidente cuando el copiloto era el que estaba volando. ¿Por qué? Porque al piloto no le daba miedo decirle: hey, dobla a la derecha, hey, hacia aquí, hey, subí la altura. Entonces eso hacía que hubiese menos probabilidad de un accidente. Pero cuando el piloto está ahí, uno dice: uy, es el piloto, uy, ¿qué vamos a hacer? Y no hay alguien que levante su voz y que le hable y que le diga directamente: bien, hey, hay que doblar a la derecha, hey, hay que subir la altura. Entonces ahí es donde sucedían esos accidentes. Tenemos que ser gente que aprenda a hablar de forma directa, de forma simple,
Porque en los momentos de emergencia, así es como hay que hablar, no ponerse a dar vueltas. Ay, yo preferiría si dobláramos a la derecha. Y mientras dijiste todo eso ya se estrelló el avión. Hay momentos donde hay que gritar, emergencia, doble a la derecha. Hay momentos donde hay que interrumpir al controlador aéreo y decirle, hey, aterrizo ya porque aterrizo ya. Hay momentos en los cuales hay que levantar la voz y hablar directamente de manera sencilla. No estoy diciendo pegar gritos, no estoy diciendo tirar sillas y mesas. Estoy diciendo que hay momentos en los cuales tenemos que usar la voz que el Señor nos ha dado y no ponernos a pedir disculpas por lo que estamos pensando, por la opinión que tenemos. Y hay momentos en los cuales tenemos que ser lo suficientemente persistentes. No necios, no molestos, porque hay gente que lo que hace es simplemente buscar molestar a otros, buscar ser necios. Pero que seamos lo suficientemente persistentes para hablarle a otra persona, para comunicar algo que puede estar pasando, algo que puede estar fallando. Una de las cosas que encontraron muy útiles para entrenar a los copilotos fue darles frases clave. O sea, tenían que decir, creo que la situación no es segura. Los entrenaron en la aerolínea de Corea a decir esa frase. Y era una frase clave que cuando el copiloto decía eso, el piloto tenía que prestar mucha atención a lo que se le estaba diciendo. Cortaba en medio de lo que estaba pasando y el piloto tenía que decir, ok, me están diciendo algo muy importante. ¿Qué pasó? Porque en los momentos que estamos agobiados, a veces nos dicen cosas y no nos damos cuenta. Estamos tan concentrados tratando de navegar este avión que no nos damos cuenta de lo que nos están diciendo. De hecho, los copilotos ahora están entrenados para que si usan esa frase y el piloto no responde, le quiten el control al piloto. Porque lo importante es salvar el avión. No, lo importante no es que el piloto no se ofenda. Hay momentos en los cuales tenemos que saber hablar y levantar nuestra voz de una manera adecuada, de una manera segura, de una manera sana. Pero hay momentos en los cuales el piloto necesita un copiloto que lo interrumpa. Esas frases claves se pueden aplicar en todo. De hecho, uno de nuestros consejeros matrimoniales nos enseñó hace un tiempo a Cris y a mí a usar una frase parecida. La frase necesitamos hablar. ¿Por qué? Porque a veces yo me meto tanto en mis cosas y estoy haciendo cosas que Cris me dice, hey, me gustaría que hablemos o algo así. Y entonces yo, sí, hablemos, estamos hablando en este momento. Esto es hablar, ¿verdad? Ok, hablemos. Pero los esposos más experimentados que yo saben que eso significa otra cosa, ¿verdad? Saben muy bien que es pare, deje lo que está haciendo, vuelva a ver a los ojos, siéntense juntos y prepárese para 2 horas de conversación. Hay momentos en los cuales necesitamos esas frases clave entre nuestra gente, entre nuestro equipo, entre la gente que nos rodea, la gente que amamos. Hay momentos en los cuales necesitamos que un esposo interrumpa al otro. Hay momentos en los cuales necesitamos que un hijo interrumpa a los papás. Hay momentos en los cuales necesitamos que un empleado interrumpa al jefe, porque lo importante es salvar el avión. Y hay momentos en los cuales Dios nos interrumpe a nosotros. Hay momentos en los cuales Dios entra a nuestra vida para interrumpirnos. Y nosotros nos enojamos con Dios porque andábamos hacia un camino, porque llevábamos una dirección y Dios se mete y de repente nos interrumpe hacia donde estábamos caminando y tal vez no nos dimos cuenta que Dios nos estaba salvando la vida. Una interrupción nos puede salvar la vida en un momento de caos. Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, honrándote, dándote gracias. Gracias porque eres un Dios que hará cosas poderosas, cosas grandes en nuestra vida. Harás cosas poderosas, impresionantes, cosas grandes en nosotros, en la gente que amamos. Dios, tú nos amas tanto, tú nos amas lo suficiente para interrumpirnos. Nos amas lo suficiente para poner gente a nuestro alrededor que sepa interrumpirnos, que sepa que hay momentos donde tenemos que detener el caminar de alguien más. Tenemos que interrumpir el caminar de alguien más por amor, con tal de salvar la vida, con tal de salvar el avión, con tal, Señor, de no permitir que venga la catástrofe. Gracias, Dios, porque en los momentos de caos tú nos interrumpes. Gracias porque en los momentos de caos hay interrupciones que tú nos envías.
Gracias porque en los momentos de caos hay interrupciones que tú pones en nuestro camino para ayudarnos por amor. Gracias porque eres un Dios todopoderoso, eres un Dios grande, eres un Dios fuerte, pero eres un Dios que está preocupado por nosotros. Señor, interrúmpenos. Dios, yo sé que hay papás, hay jefes, hay líderes en este momento que están estresados porque en el momento de caos están muy agobiados. Saben que están agobiados, pero no saben qué hacer. Están ahí porque les tocó pilotear el avión ese día. Pero Señor, tú interrumpes, tú irrumpes en esa cabina. Señor, tú les ayudas a donde ellos están, a punto de firmar esos documentos, a punto de tomar esas decisiones, a punto de hacer esa llamada. Señor, tú, Dios mío, estás con tus hijos y tú les ayudas. Señor, en el nombre de Jesús, nadie va a estrellar el avión al propio. Nadie va a estrellar el avión porque así lo quiere hacer. Siempre es un accidente, siempre fue sin querer. Dios, ayuda a cada una de estas personas en el nombre de Cristo Jesús, que se encuentran en medio de la neblina, que se encuentran en medio de la tormenta, que están tan agobiados. Dios, tú lo has hecho y lo volverás a hacer. Dios, tú lo has hecho y lo volverás a hacer. Tú lo has hecho, eres el Dios que irrumpe en medio de nuestras tormentas. Eres el Dios que interrumpe en los momentos en los que nos sentimos agobiados. Tú eres el Dios que está ahí, Dios. En este momento, en el nombre de Jesús, irrumpe, Señor, donde algún hijo tuyo lo esté necesitando. Yo sé que tú puedes notarlas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás. Dios, venimos orando por cada persona que ha externado esa petición, Señor, y aún aquellos que están demasiado agobiados como para entender cuál es su petición. Aún aquellos que están demasiado estresados, con que tienen demasiadas cosas, al punto que no pueden entender ni siquiera que tienen una petición, que no pueden ni ver una montaña que se acerca frente a ellos. Dios, en el nombre de Jesús, oramos dando gracias por un Dios que es el sabio de sabios, un Dios cuya sabiduría se eleva más alto que la de cualquier ser humano, un Dios que es el creador del universo, el Dios que sostiene el mundo en sus manos, el Dios que pone orden en medio del caos, el Dios que usa la tormenta para crear cosas nuevas, el Dios, Señor, que puede caminar sobre las aguas. Señor, es a ti a quien clamamos el día de hoy. En tus manos ponemos nuestras familias. En tus manos, Señor, ponemos, Señor, nuestros sueños. En tus manos ponemos nuestra alma, nuestro corazón. En tus manos ponemos todo, Señor. En tus manos ponemos nuestro país. En tus manos, Señor, ponemos, Señor, nuestras familias. Dios mío, en el lugar en el que estemos, seamos pilotos en una situación o copilotos en otra situación. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a interrumpir cuando tengamos que hacerlo. Dios, que tu fortaleza esté en esas voces. Señor, enséñanos a hacerlo de la mejor manera. Pero aún si no sabemos hacerlo, aún si somos como ese joven Eliú que se enojó y simplemente pareciera que habló de su enojo, Dios, que podamos levantar la voz cuando hay una situación de emergencia, cuando hay algo que está pasando que sabemos que no está mal, cuando alguien que amamos está dirigiendo las cosas en una dirección que sabemos que no es la correcta. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer una voz de sabiduría, porque a veces la sabiduría se enoja, a veces la sabiduría interrumpe, a veces la sabiduría se atraviesa, a veces la sabiduría necesita levantar la voz. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que trae respuesta donde no podemos ver más allá. Tú eres el Dios que va a traer, a hacer el milagro, Señor, de que cada familia, cada persona, cada uno de tus hijos termine bien, aún en medio de esta tormenta y este caos.
Amén.